¿Han escuchado alguna vez de la persona de Jesús? ¿Quién fue Jesús? Yo casi no. ¿Cero? Cero, o sea. Tienes una cruz en tu oreja. No, sí, pero. Bueno, mi nombre es Jeremías. ¿Cómo te llamas? Jordan. ¿Y tú? Juan David. ¿Y tú? Leonel. ¿Me dan su consentimiento para entrevistarlos para YouTube? Sí. Sí. Sí, claro. Bueno, andamos haciéndole preguntas a la gente acerca de la vida. Y hay una de las preguntas que ha puesto a la humanidad a pensar desde el principio de todo. ¿Quién es la causa de todo lo que vemos? ¿Creen en Dios? Yo creo que existe un Dios, pero no por ahí el Dios de la Biblia. O sea, sí creo que existe un ser superior. ¿Y tú? Sí, creo en Dios. ¿Y tú? Sí, tengo esa creencia en Dios. Está arraigado por lo mismo de familia, entonces... ¿Más tengo ese cultural? concepto. Sí, es por más cultural que digamos. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios es real? Sí, en muchas ocasiones. ¿Y a qué conclusión has llegado? ¿O todavía no has llegado a una conclusión? No llega a una conclusión más... Es que darle una conclusión a eso sería como ya sobrepensar más allá de lo que uno está a su disposición, ¿sí? No, porque ya pueden venir conceptos, por ejemplo, dependiendo de la situación de la persona. Por ejemplo, se cree que Dios es todopoderoso, que ayuda a las personas, y ya pueden venir, por ejemplo, ocasiones en las que uno puede estar mal y uno espera esa ayuda. Empieza un existencialismo un tanto complicado. Ese se llama el argumento de la maldad. Que si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Sí o no? Exacto. ¿Es esa la razón por la cual no crees en el Dios de la Biblia? No, yo siento que si Dios existe, lo de la maldad y lo del bien no tiene que ver con él. Es como, no dependen del Dios. ¿Y en qué Dios crees entonces? No, tampoco así como... O sea, yo digo que hay alguien superior. ¿Quién? No sé quién es, pero es imposible que no le exista para mí. O sea, Es imposible, ¿no? Es como decir, ese edificio se construyó solo. Sería ilógico. ¿Por qué sería ilógico decir que ese edificio se construyó solo? Porque los edificios no se construyen solos, ¿sí o no? Y otra cosa, porque tiene diseño. Y las cosas con diseños tienen un diseñador. Por eso creo en Dios. Es lógico creer que Dios existe porque todo el universo está perfectamente diseñado. La posibilidad de que haya vida en este universo es bien pequeña, casi cero. Sería ilógico creer que todo es producto del azar, ¿sí o no? lo que quiere decir que es como la física y todo es como tan perfecto. Exacto, que es las leyes de la física, Sí. que es lo que sostiene todos los átomos juntos y todo esto. Nosotros somos un canal cristiano y estamos yendo a las universidades para preguntarles a los jóvenes en qué creen y que si lo que creen es lógico y si es razonable la fe. ¿Tú crees que la fe es razonable? Uy, siento que la fe no es razonable, es como una fuerza. O sea, la fe que tengo entendido es como, no es como la confianza, pero es algo que le da a usted como motivos de seguir adelante, pero es que no. Tal vez tienes la definición de la fe incorrecta y por eso no es lógica. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición bíblica, esa es la definición real. Ahora, la definición que el humano le ha dado es, cree en eso y se volverá tú verdad. Eso no es lógico, ¿correcto? ¿La verdad es absoluta o es subjetiva? ¿Qué creen ustedes? Para mí la verdad es subjetiva, tú puedes tener tu verdad, yo puedo tener mi verdad, y en el tiempo en el que nosotros no nos hagamos daño por esa verdad, pues me parece que es interesante conocer diferentes puntos de vista, diferentes realidades para cada persona. ¿Y tú crees que la verdad es subjetiva, o sea, es opinión de cada quien? ¿O la verdad es absoluta y no importa lo que tú opines? A mí la verdad sí es subjetiva también, pero también hay como verdades absolutas, pero no. Pero se contradicen. Si hay una verdad absoluta, quiere decir que no hay verdades subjetivas. Entonces tienes que escoger, porque la ley de contradicción dice que dos cosas que se contradicen no pueden ser verdad al mismo tiempo.
Por ejemplo, si yo te digo que es de noche y tú dices que es de día, ¿los dos podemos estar en lo correcto? No, claramente. ¿Es lógico eso? ¿Es lógico creer que la verdad es subjetiva o absoluta? Es subjetiva, pues dependiendo de los puntos de vista. Por ejemplo, el punto de vista dado a por ejemplo, una forma rebuscada, decirme de que es de día o que te puedo decir que es de noche. Dependiendo de los puntos de vista en los que estás, por ejemplo, en el mundo, se sabe que hay cierta población que está de día, otra de noche. Dependiendo de en qué situación puedo decir si es subjetiva o absoluta. Bueno, vayámonos a algo más concreto que no tenga ese problema, ¿no? Sí. Que en Japón es de noche. Probemos. Están estudiando matemática, ¿correcto? ¿Ya terminaron ingeniería? Ingeniería. Ok. ¿Ya terminaron cálculo avanzado? ¿Ecuaciones diferenciales? Yo estoy en ecuaciones diferenciales, cálculo 3 y Cálculo 3. Ok, perfecto. Las leyes de la matemática son fáciles, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay ley de la matemática, el universo está escrito en un lenguaje que se llama matemática. Probemos que un día tú estás en tu clase de ecuaciones diferenciales o cálculo avanzado y el profesor empieza a tratar de solucionar un integrado. Y empieza y hace 2 más 2 igual a 4. Fácil, ¿no? Pero tú vienes y dices, profe, yo creo que eso no es verdad porque yo creo, y como la verdad es subjetiva, para mí 2 más 2 es 6. ¿Qué te diría el profesor? Bueno, dependiendo del profesor, obviamente. Ahí sí hay verdades absolutas la Ahí sí hay matemática verdad. la matemática es la base de los axiomas. Exacto. Que es como algo que las personas ya establecen de que es una verdad y a base de eso nadie puede contradecirla. Porque si ya nosotros somos como que 2 más 2 es 4, justamente es una base y... Es absoluta, ¿no? Exacto. No importa en qué país estés, 2 más 2 es 4. Te voy a decir por qué la verdad no es subjetiva. Porque cuando alguien me dice a mí, yo no creo que la verdad existe, que toda la verdad es subjetiva, automáticamente, como la declaración que tú dices, automáticamente se vuelve falso. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que lo que tú estás diciendo no es verdad. No sé si me entiendes. Si yo digo, no existe la verdad absoluta, eso significa que lo que me estás diciendo es falso, porque no existe la verdad absoluta. Quiere decir que lo que dijiste no es verdad. ¿Los perdí? Más o menos. ¿Ya me entendiste? Un juego de palabras. No, sí es un juego de palabras. No, pero ¿me entiendes? Sí. Por ejemplo, si yo te digo la verdad absoluta, ¿qué tan correcto puedo estar? 100%, porque estoy diciendo que la verdad es absoluta. Si tú me dices que la verdad no es absoluta, quiere decir que la declaración que acabas de hacer no es verdad, porque al final de cuentas no existe verdad absoluta. ¿Me estás entendiendo? ¿Me entendiste o no sé? Es un juego de palabras más filosófico, ¿no? Sí. ¿Ustedes saben cuál es la madre de todas las ciencias? Sí, la filosofía. La filosofía como tal. La sí. filosofía. Ahí empezó todo, la madre de todas las ciencias. ¿Qué es la definición de una evidencia en la rama de la filosofía? Nosotros sabemos que en la rama de la química, de la física, nosotros necesitamos una evidencia más empírica, como el método científico, ¿correcto? Observación y volver a hacer lo mismo y observar, tomar números y llegar a una conclusión. Pero en la filosofía la evidencia cambia un poco más, porque la evidencia es más a una base razonable, lógica y coherente, que son cosas que no necesitan repetición, más bien observación del pasado. ¿Es correcto? Los tres llegan a la conclusión que hay un ser superior. Lo hace más fácil. Tú dices que no es el Dios de la Biblia, que hay un ser superior, pero que no crees en ningún Dios. Tú sí crees en Dios. ¿En qué Dios crees? Yo creo en un Dios que para mí es un amigo. Para mí es un ser querido personal y me ha ayudado muchas veces a salir adelante con muchos problemas que he tenido. A lo mejor no es el Dios que pinta la iglesia o el Dios que castiga si uno hace malas cosas, y eso es mi versión de Dios y es una versión que me ha hecho pues al menos estar a donde estoy hoy día, porque me ha dado fe y siento que la vida como tal no tiene sentido si uno no tiene eso, la fe o algo que lo impulse a uno a levantarse todos los días. Okay. ¿Y tú en qué Dios crees? ¿Cómo se llama el Dios en el que crees? No es como que se tenga un nombre como tal, como que, parcero, soy, yo qué sé, David. Pero se tiene como esa idea de que es un Dios, ¿sí? Que puede ser, dependiendo, justo y justo, que tiene como la idea del bien y el mal, castiga a los malos, glorifica a los buenos.
Pero como tal no es como que tenga un nombre, simplemente está la creencia de que existe, de que está Ok. para nosotros. Perfecto, me parece súper chévere lo que ustedes piensan y están súper cerca. ¿Han escuchado alguna vez de la persona de Jesús? ¿Quién fue Jesús? Yo casi no, ¿Cero? cero, o sea, Tienes una cruz en tu oreja. no, sí, pero tampoco es que lea mucho y sea consciente de lo que vaya a decir de Jesús, pues Jesús es el Salvador, que crucificó por nosotros. ¿Ok? ¿Y tú has escuchado de Jesús? ¿Fue Jesús una persona real? Jesús, científicamente, sí fue una persona real. Sí, también pues se dice que es el hombre perfecto, ¿no? El hombre que murió por nosotros y murió por todos nuestros pecados. ¿Y tú, para ti, quién es Jesús? Más allá como de la iglesia se dice que fue como la representación misma de Dios en la tierra, ¿sí? ¿Tú crees que Jesús era una persona respetable? Pues como tal sé de que en ciertos pasajes, por ejemplo, estuvo siendo tentado, ¿sí? Ya que pues pensar de que el hombre perfecto no fue tan perfecto, eso por ejemplo lo deja a uno en una posición en la que uno como que, ok, el hombre perfecto también tuvo su defecto, yo por qué no lo haría. Entonces es como si quisiéramos pensar de que él fue perfecto, de que él no fue malo, nos daría una razón por la cual nosotros podremos ser malos. El título de Jesús cambia un poco más, porque Jesús se declaró a sí mismo como la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Eso significa que era muy poco inclusivo a las demás religiones, ¿no? ¿Sí o no? Y hay muchos cristianos que dicen, mira, yo creo en Jesús, pero al final de cuentas cada quien tiene su verdad y yo creo que los budistas también están en lo correcto, yo creo que los mormones también están en lo correcto, pero Jesús no era así. Jesús dijo que la verdad era absoluta, porque es ilógico creer que la verdad sea subjetiva. Este mundo fuera un caos. No existieran las materias, no existiera la ciencia, porque eso significaría que no estuviéramos en busca de la verdad, sino estuviéramos en búsqueda de nuestra verdad, y que la verdad es algo que sale de nosotros y no algo que está por fuera de nosotros. No sé si me entienden. Sí. Entonces, cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, ¿tú crees que Jesús estaba mintiendo? No sabría qué responderle. Bueno, te hago otra pregunta. Jesús dijo ser Dios hecho hombre. Muchas declaraciones que Jesús hizo como Dios hecho hombre, yo soy la verdad, nadie llega al Padre si no es por mí, son declaraciones grandes que se consideraban blasfemia en el tiempo de los judíos y por eso lo llevaron a juicio y lo crucificaron, porque él dijo ser Dios hecho hombre. Pero Jesús dio una declaración muy impactante. Nadie llega al Padre si no es por mí. Pero para llegar a esa conclusión te quiero preguntar, tú dijiste algo, ¿a qué vino Jesús? Que vino como a salvarnos. ¿De qué? De... A ver si no sé, pero vino a salvarnos. ¿A qué vino Jesús? A salvarnos de nuestros pecados. ¿Has escuchado eso? Sí, siempre se ha hecho de que viene a salvarnos del pecado. ¿Por qué es lógico que Jesús diga, yo soy el único camino? Aquí va. La Biblia en Romanos 3:23 dice que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos privados de la gloria de Dios. Todos estamos alejados de Dios, porque lo que nos aleja de Dios es el pecado. Por eso no lo podemos ver, por eso no lo podemos sentir. ¿Por qué eso nos aleja de Dios? Porque Dios es bueno. Un juez bueno, cuando ve a un criminal, ¿qué tiene que hacer? Juzgarlo. Darle lo que merece su crimen, ¿sí o no? Entonces, Dios lo que hizo fue retrasó el juicio que en el Edén le prometió a la humanidad. Dijo, la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa eso? Como si tú abrieras una constitución o un código penal y tú fueras a los crímenes y que cada crimen, la paga sea la silla eléctrica, ¿sí o no? Digamos que tú te metiste a esa biblioteca y te robaste 300 libros y en el código penal dice que tú mereces la silla eléctrica. Pero resulta que esos 300 libros que te robaste era para hacer una universidad gratis afuera en Girón, digamos. Te atrapó la policía y te empezó a decir, tú te robaste los libros y ahora vas a ser juzgado, pero ¿sabes qué? Creo que lo hiciste por una buena causa, te voy a dejar ir. ¿Ese sería un buen juez o un mal juez? Es que ya viéndolo de un lado moralista,
La verdad sí, viendo como desde la humanidad, ¿sí? Sí sería un buen juez, dado que en parte como dar como una razón, sí es como justificar ese hecho. ¿Se pueden justificar los crímenes? La verdad, ahí entras a la discusión de que dependiendo del punto de vista que los quieres, de lo que lo quieres ver. Por ejemplo, Imagínate que tú eras el dueño de la biblioteca y el juez te dice, ¿sabes qué? Este criminal que se te robó los libros, yo sé que la ley dice que tiene que ir a la silla eléctrica, pero me parece que lo hizo por algo bueno. ¿Sabes qué? No te preocupes. O vámonos a algo más profundo. En la biblioteca estaba tu mamá leyendo un libro, vino él y la apuñaló a fin de robarle los 300 libros. ¿Sería un buen juez si lo deja ir a pesar de que lo usó esos libros para algo bueno? ¿O sería un mal juez? ahora digo que viéndolo, es que había que verlo como nivel. Uno desde la lógica uno lo vería como qué tan grave es la situación. ¿A dónde tenemos que ir para ver qué tan grave es? Es que Al nadie Código puede Penal. pensar eso. No, pero el juez tiene que ir a base del Código Penal. Y si el Código Penal dice que ese crimen merece silla eléctrica, si no le da lo que su crimen merece, sería un juez injusto. Por ende, no estaría haciendo su trabajo. Ahora, este hombre, a pesar de que usó el crimen que hizo fue para hacer algo bueno, o digamos que lo atraparon 80 años después y se volvió la mejor persona del mundo, si el juez es bueno, el juez le diría, mira, tú no estás aquí por lo bueno que hiciste, tú estás aquí por el crimen que cometiste. Pues es lo mismo con Dios. Dios es bueno, por ende Dios no puede mentir. Entonces Dios prometió que por nuestros pecados la paga, la pena iba a ser muerte. Entonces lo que Jesús hizo fue, Dios mismo se hizo hombre y en vez de sentarte en la silla eléctrica a ti, se sentó Él y dijo, la deuda ha sido pagada, la justicia fue pagada, tu multa fue pagada. Y de esa manera, tú tienes un balance de ¿cuánto? De 0. Porque haciendo cosas buenas no puedes borrar un crimen. ¿Por qué creeríamos que haciendo cosas buenas pudiéramos borrar un solo pecado? ¿Me entiendes? Sí. Bueno, entonces Jesús dijo en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no muera, mas tenga vida eterna. Y en el 18 dijo, porque todo el que en él cree no será condenado, a pesar que es culpable, pero todo el que no cree ya está condenado. Por eso Jesús dijo, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque si Jesús no paga nuestra multa, ¿a quién le toca pagar? A nosotros. ¿Y cuál es la paga? Pues la muerte, ya lo dijo. ¿Me entiendes? Por eso no hay otro ser más grande que nos ha amado tanto que aquel que vino a tomar la consecuencia de nuestras propias decisiones, de cada vez que mentimos, robamos, fornicamos, vemos a una mujer con lujuria, dijo que la violamos en nuestro corazón, es lo mismo que violarla, y dijo que el que rompió uno de los mandamientos los rompió todos. Entonces, en el día del juicio, ¿vamos a ser inocentes o culpables? Culpable, porque rompimos la ley, ¿no? Culpable, ¿tú también? Sí. ¿O tú nunca has hecho ningún pecado? No, sería mentira, obviamente. Sería mentira. Pero Dios no espera que te vuelvas una buena persona. Él te ama y muere a pesar de que eres una mala persona. En primera de Juan 3:16 dice, y en esto conocemos el amor, que cuando aún éramos pecadores, Jesús murió en la cruz por nosotros. Él no murió cuando te convertiste en una buena persona. Él murió cuando eras la peor persona del mundo, por criminales, por asesinos, por ladrones, por todos, por ti, por mí. Es el amor más grande del mundo, porque uno, si yo te digo la Madre Teresa de Calcuta, ¿saben quién es ella? ¿Quién es? La que tuvo el premio de la paz, ¿sí o no? Sí, claro. Está en ese lugar y está agarrando fuego el edificio, hay que salvarla. ¿Fueras a salvarla, sí o no? Sí. Sí. Sí, porque es la Madre Teresa de Calcuta. Pero si te digo que hay un criminal ahí adentro, ¿qué dirías? Que se muera ese man, ¿sí o no? Pues sí. No irías a arriesgar tu vida. Bueno, Jesús sí lo hizo. Vino a morir por los pecadores.
que son los criminales, que somos los criminales a los ojos de Dios. Ahora, la verdad del cristianismo se fundamenta en un solo suceso. ¿Sabes cuál es? No es en la muerte en la cruz. La cruz es donde Jesús murió. Todo se resume en la resurrección. En el momento que Jesús murió en la cruz, los discípulos huyeron porque dijeron, este man era un mentiroso, se dejó matar. ¿Sí o no? Tú vienes siguiendo a un man hace rato y se muere. Tú dices, no, eso es mentira, ¿verdad? Pero el suceso de la verdad del cristianismo y por el cual es tan popular es que Jesús resucitó al tercer día. ¿Qué tan verídico es eso? ¿Crees que eso es real? Más allá de decir que es verdad, porque uno piensa que la verdad de uno es lo que uno ve, ¿sí? Podría decirse en mi lado católico que sí es verdad. Ok, es verdad. ¿Y tú crees que Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día? Sí, yo lo creo, porque pues creo en Dios y en parte esa creencia también me hace creer pues toda la historia que es en la que se basa la Biblia. ¿Lo has escuchado anteriormente? ¿Que Jesús resucitó entre los muertos? ¿Es lógico? ¿Es razonable creer que Jesús sí resucitó entre los muertos? No me pongo a pensar si sería lógico o no, pero para mí no, porque como yo no tengo esa fe como pues mis amigos. Pero si es por lógica, pues no. Pero y por la razón, ¿sería razonable creer que Jesús resucitó entre los muertos? Yo creo que sí. ¿Has visto la evidencia? No, lógicamente. No, yo no estaba en esa época. Pero sí hay evidencia. ¿Cómo sabemos que George Washington existió? Pues el billete, él está en el billete. Ajá. Hay evidencia histórica, hay registro histórico, hay escribas que hablaron de él y hay arqueología que dice que sí, ¿no? Bueno, Jesús resucitó entre los muertos y estas es las 3 evidencias que yo uso. ¿Quieres saberla? Para saber por qué lo que crees es verdad. Sí, sería bueno. ¿O por qué crees lo que crees? Ya definimos que creer algo no lo hace verdad, ¿no? Rápido, se los voy a dar en 2 minutos para dejarlos ir ya, ¿ok? ¿Se recuerdan que les dije que cuando Jesús murió en la cruz todos los discípulos salieron huyendo? Porque tenían miedo que los siguientes que iban a matar eran ellos, ¿me entiendes? Pero al tercer día Jesús resucitó y se les apareció y algo cambió. Luego ves la historia que todos los discípulos fueron hasta el fin del mundo diciendo que Jesús había resucitado. Nadie muere por una mentira. Mucha gente muere por una mentira que cree que es verdad. Pero los discípulos estaban tan cerca que ellos hubieran podido saber si Jesús realmente resucitó. A unos los partieron por mitad para que ellos dijeran que Jesús no había resucitado y prefirieron ir a la muerte diciendo que Jesús sí resucitó. El cambio de la motivación de los discípulos es 1. Número 2, los enemigos escribieron de que la tumba estaba vacía. Cuando a Jesús lo mataron, lo metieron en una tumba y pusieron unos soldados a que la cuidaran. Si los soldados romanos cuidaban la tumba, quiere decir que el cuerpo de Jesús ¿en dónde tenía que estar? En la misma cueva. ¿Verdad? Pero los judíos y los romanos escribieron que la tumba estaba vacía y que unos seguidores de Jesús decían que él había resucitado. Hay dato histórico no solo de los cristianos, sino de los enemigos. Número 3, el testimonio de la mujer no era válido. Si una mujer observaba un crimen, digamos que está sola en la universidad y hay una mujer y vio a otro man matar a otro. Si esa mujer dice, ese man lo mató, en aquel tiempo su testimonio no importaba. Esa persona iba libre. ¿Por qué? Porque no tenía valor. ¿Quiénes fueron las primeras personas que dijeron que la tumba estaba vacía? Fue María Magdalena. Fueron unas mujeres. Y María Magdalena era una endemoniada prostituta. Si tú quieres que una mentira la gente la crea como verdad, ¿quiénes hubieran sido las últimas personas que hubieras usado? En ese tiempo, pues... Las mujeres, ¿no? Sí. Por ende, si algo es verdad, no importa quién lo haya hecho. Bueno, ¿les gustó la conversación? Sí, pues... ¿Y de qué estaban hablando? De
Verdad. Verdad absoluta. Pero los tres dijeron que la verdad es relativa, No, es subjetiva. no. Tú dijiste es mitad y mitad. Estás peor porque ni una ni el otro. En lo de las matemáticas que sí, pues es una verdad absoluta, pero hay personas que creen que algo es bueno y a mí no me parece bueno y eso ya es subjetivo. Bueno, pero al final de cuentas ya eso no Y no ya va para tanto mí en la verdad verdad, absoluta ahí lo va en la tiene Dios, moralidad. Porque nosotros no tenemos el criterio para saber si eso es bueno o malo, porque eso ya es subjetivo. Entonces la moralidad tiene que venir de quién. De Dios, te lo juro, o sea, porque mi moralidad pues es distinta a la de él. Exacto, no nos pudiéramos poner de acuerdo. Tiene que haber un punto de comparación, ¿no? ¿Puedo orar por ustedes, chicos? ¿Sí? Bueno, Padre, te doy gracias por la vida de estos jóvenes, Señor. Estos tres jóvenes, Señor. No es casualidad que tú hoy, Señor, en medio de tantas miles de personas, Señor, hayas hecho que mi mirada se haya puesto en esta mesa, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que quites todo obstáculo que impida que la verdad entre, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que reveles a la persona de Jesús como aquel Salvador que amó incluso incondicionalmente. Esto todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, básicamente fue un podcast. Ahí lo ven.